Queremos darle la bienvenida a la segunda charla del Security Fest 2021. Entonces, hoy por acá, bueno, el tema que tenemos para hablar un poquitito está relacionado a lo que es Home and Web Shopping Security. Y bueno, antes de comenzar por ahí, si quiero invitarlos a que cualquier pregunta o comentario que tengan, nos los hagan en la plataforma, para tenerlos por ahí y poder verlos al final de la presentación. Entonces, bueno, vamos a comenzar por acá. Esto es un poco de la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver un poquitito de qué es compras online, algunos de los issues más conocidos a la hora de hacer compras, algunos tips relacionados a este mismo tema y al final vamos a ver un pequeño laboratorio para ver que lo vulnerable que es este tema, específicamente en sitios no seguros con Wireshark, una herramienta que iremos a ver por ahí más adelante. Entonces, bueno, entrando ya en materia, bueno, ¿qué es el online shopping, verdad? Entonces, como todos sabemos, es básicamente compra de bienes y servicios a través de Internet, como todos bien lo sabemos, y prácticamente desde el surgimiento del Internet, es sumamente, o se prestó mucho para que todos los proveedores prácticamente pudieran vender sus productos a través de la red. Esto da como muchas facilidades, poder llegar a muchos otros lugares, y de tener más variedad y montones de otras facilidades y ventajas que no encontramos a veces cuando vamos a tiendas físicas. Entonces, prácticamente la ventaja que nos da es que lo podemos hacer desde cualquier sitio a un simple clic. Entonces, prácticamente una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día con esto es que nunca antes en la historia, desde la aparición del Internet, había sido tan fácil hacer compras como lo es el día de hoy. Pero casualmente también es de la misma forma igualmente inseguro. Nunca antes había sido tan inseguro como ahora también hacer compras. Entonces, como lo vemos por ahí, tenemos dos opciones, una muy segura, otra muy insegura al mismo tiempo. Entonces, todo depende de cómo hagamos nosotros esas compras en línea. Y el COVID, yo creo que eso nos aumentó todo este tema a bueno, lo explotó más bien, ¿verdad? Porque ahora, después del COVID, prácticamente que muchas de las cosas son en líneas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todo lo que son amenazas y fraudes, etcétera, a través de todo lo que es ciberataques y toda la parte en línea, ha aumentado miles de veces más de lo que antes era. Entonces, por ahí es parte de lo que tenemos. Entrando un poco más en la parte de los issues que generalmente encontramos a nivel de compras en Internet, uno de los más que más suelen ocurrir es la parte del adware. Como ya lo vemos o como lo vimos en la primera sesión hace una semana, prácticamente es muy casual que nos metamos a un sitio web a hacer alguna compra y veamos anuncios y promociones por absolutamente todo lado. Ahora estamos invadidos de muchos anuncios, entonces hay que poner mucha atención a esto porque no necesariamente todos los tipos de anuncios que vamos a encontrar son buenos, ¿verdad? Algunos son maliciosos y el objetivo de los que son maliciosos es tratar de robarnos la información personal o información sensible. ¿Qué es información sensible, verdad? Cualquier información que pueda ser crítica y que pueda ocasionarnos en algún punto algún daño. Entonces ahí estamos hablando de información personal como correo, bueno, más bien, cuestiones ya, por ejemplo, de razas, religión, ya información muy sensible como de dónde vivimos, el núcleo familiar, tarjetas de crédito, todo tipo de passwords para algún sitio web, etcétera. Todo ese tipo de información, seguro social, lo podemos categorizar como información sensible. Aparte de esto, muchos de estos adwords tienen la casualidad, bueno, la funcionalidad más bien, que nos baja malware a las computadoras. Entonces, puede ser casualmente que estamos viendo un anuncio y se nos descarga un malware, puede ser un spyware o keyloggers o inclusive un ransomware, que sí nos va a causar un daño directo a nosotros, ¿verdad? Pudiéndonos robar información sensible, tarjetas de crédito o alguna información, por lo cual esto se convierte en un tema que a la hora que estemos navegando y haciendo compras en línea tenemos que tener con mucho cuidado, trabajarlo con mucho cuidado. El otro tema muy grande es que son los fakes online stores, ¿verdad? Esto es muy común y suele pasar mucho, que sitios copian algunos sitios, por ejemplo, como Amazon o Best Buy o algunos de los sitios que son más populares y la gente los cambia o es o muy fácilmente ver tal vez en los URLs un cambio de por ejemplo en Amazon la Z por una S, etcétera. Cambios muy delicados y muy pequeños donde la gente a veces no se da cuenta y al final de cuentas estamos ya navegando en un sitio que es bastante inseguro. Entonces, por ahí es como cosas también que tenemos que ir teniendo con mucho cuidado en ese aspecto. El robo de identidad es otro de los temas bastante comunes en este tema de las compras en línea y prácticamente es
que estas mismas personas, estos mismos ciberatacantes se hacen pasar por otras personas que no lo son. Entonces, al final de cuentas, en una comunicación en Internet, siempre nunca vamos a saber quién es la persona que está al otro lado. Entonces, en esta parte es donde hay que tener como mucho cuidado de la información también que nosotros estamos brindando. Aquí a veces pasa un tema y es muy normal ahora, hoy en día, que se llama el green marketing, que tiene que ver mucho con toda la parte que es artesanal, entonces a todos nos gusta todo este asunto del ambiente, etcétera. Y al final, inclusive a veces terminamos comprando productos que al final de cuentas no son ni artesanales o no van a amigables con el ambiente, entonces al final de cuentas, dependiendo, hay muchísimos tipos diferentes de estafas a los que eventualmente podríamos estar teniendo o podríamos estar siendo víctimas de. Y el último tema que es muy, bueno, o el último de los ejemplos que tenemos aquí, issues, que son muy comunes, es la data que no está encriptada. Entonces, generalmente muchas personas no se dan cuenta o no saben si realmente en el sitio en el que estoy navegando, en el sitio que estoy haciendo las compras, es realmente seguro, si tiene todas las opciones, mecanismos que me garanticen a mí que estoy haciendo una transacción segura. Por ejemplo, los certificados de SSLs, no identificar si un sitio es HTTP o HTTPS. Entonces, por aquí es todo un tema de encriptación y de seguridad a nivel de compras en Internet. Algunos de los tips que podemos ver por aquí, como para ir adelantándonos un poco en esta parte, es siempre utilizar sitios web que sean familiares. Entonces, alguna tienda que sale de repente, que se hace un boom y todo el mundo dice, ok, compremos aquí, ¿verdad? Yo creo que eso es un warning de, ok, esperemos a que otras personas vean a ver cómo les va, etcétera, antes de tal vez utilizar un sitio que no sea muy popular o que no tenga un buen prestigio, como los que ya conocemos, como Amazon, eBay o algunos de estos que ya existen como tal. Siempre buscar el candado, el candadito que aparece a la par del URL, eso es algo muy importante porque eso nos indica que es un sitio HTTPS y que puede ser un sitio seguro. Del todo no nos garantiza que sea así, solo con ver el candadito, porque siempre deberíamos de ver un poco más el certificado y ver alguna información que viene dentro, pero es un buen indicador de que es un sitio seguro. Entonces, sitios web donde no aparezcan este candadito, el famoso candadito, creo que es importante evitarlos y no utilizarlos. Evitar el overchecking, eso es sumamente importante, oversharing, perdón. Esto es sumamente importante porque a veces damos más información de la que deberíamos dar a la hora de hacer una compra. Entonces es muy normal o suele pasar a veces que inclusive vamos por una empanadita ahí a la soda de la esquina y la señora nos termina o el señor nos termina diciendo, sacando información de hasta dónde vivimos, ¿verdad? Del núcleo familiar y montones de otras cosas que no vienen al tema para la compra que estoy haciendo. Entonces es muy importante a la hora de hacer una compra verificar qué información es la que me están solicitando para poder hacer esa compra. Si la información que me solicitan va de acuerdo a la compra que yo estoy haciendo, yo creo que está bien. Y en el momento en que sí yo vea que ya me están dando o me están requiriendo más información de la cuenta para poder hacer una compra, eso es una alerta de que podríamos estar eventualmente bajo una estafa o un potencial riesgo. Otro punto muy importante es el uso de passwords completamente fuertes. Solo para darles un ejemplo, esto es una parte que a las personas les da mucha pereza. Generalmente utilizan el mismo password para todo o passwords muy sencillos de recordar. Pero solo para que se den una idea, por ejemplo, un password de 8 caracteres que tenga solo minúsculas o solo mayúsculas, eh, un, un software que se encargue de identificar o de adivinar estos passwords prácticamente puede durar alrededor de unos 7 días descifrando ese password, lo cual es muy poco tiempo, e inclusive dependiendo del poder de procesamiento que tengan, inclusive podría ser más rápido. Pero conforme vamos incrementando la complejidad, podemos ver que los tiempos se hacen más grandes. Entonces, por ejemplo, si utilizamos igual un password de 8 caracteres, que tenga minúsculas, que tenga mayúsculas, que tenga números y ojalá que tenga inclusive símbolos, estamos hablando que ya un procesador bastante fuerte que se encargue de desencriptar o adivinar este password puede tardar ya miles de años inclusive para poder identificar o para poder adivinar cuál es el password. Entonces, definitivamente el uso de passwords fuertes es sumamente recomendado. Otro punto por aquí muy importante es utilizar tarjetas de crédito o servicios como PayPal para la hora de hacer los pagos. ¿Por qué no tarjetas de débito? Primero porque, bueno, si en las tarjetas de débito igual es donde tenemos el capital, en caso de que tengamos alguna estafa, prácticamente estamos poniendo en riesgo la mayoría del capital o prácticamente todo el capital que nosotros tengamos, los poquitos ahorros que tengamos. Entonces, por ahí es que si utilizamos una tarjeta de crédito o mecanismos como servicios, más bien como tipo PayPal,
tenemos como una seguridad un poco más extra y más allá, si tenemos inclusive algunos seguros, aunque seamos estafados, podríamos utilizar los seguros para minimizar el impacto de ese ataque. Otro punto muy importante por acá es mantener todos los dispositivos al día. Antivirus, sistemas operativos, todos los firmwares de los diferentes dispositivos de IoTs que tengamos en la casa. Es importante siempre mantenerlos al día. Para mí es muy fácil y yo me doy cuenta que esto a veces no pasa porque generalmente a veces cuando estoy en reuniones y todo, simplemente con ver algunas cosas se nota que los sistemas operativos no están al día o los browsers, es muy normal, por ejemplo, en Google, que tiene un botoncito en la parte de arriba, derecha arriba, donde se ve que el browser está en una versión ya que es bastante vulnerable y bastante vieja, que no se actualiza. Entonces a veces la gente no hace esto por pereza, pero esto lo que hace es que todos estos sistemas operativos o software tengan vulnerabilidades. Entonces por eso es necesario estar haciendo actualizaciones periódicas de todos los apps y todas las aplicaciones que eventualmente estemos utilizando. Evitar el uso de redes públicas, ¿verdad? Esto es algo bastante interesante porque, por ejemplo, esto pasa como cuando hay una promoción. Alguien escucha la palabra promoción y todo el mundo se vuelve loco y quiere aprovechar las promociones. Y hoy en día, en un mundo tan conectado, dicen Wi-Fi gratis y todo el mundo se vuelve loco porque quieren estar conectados. Entonces, esto es bueno y a la vez es malo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay detrás de esas redes públicas. Entonces, puede haber man in the middle, como lo vimos la semana pasada, o gente que esté escuchando esas redes públicas. Entonces, si no tenemos inclusive o estamos navegando todavía en sitios inseguros, incrementa todavía más las posibilidades de que un ataque o que nos puedan robar información o podamos ser víctimas de algún ataque. Y si no, en casos de emergencia, ¿verdad? Hay muchos servicios de VPN, puedo comentar algunos como CyberGhost o ExpressVPN, o varios servicios que brindan o que dan este servicio de VPN que nosotros podemos pagar una anualidad o una mensualidad, y en caso de que sea por emergencia, ya sí podemos utilizar inclusive redes públicas, pero conectándonos con VPN, y este VPN prácticamente lo que nos va a garantizar es poder tener una conexión encriptada a través de sitios públicos. Igual, si se pueden evitar, es lo mejor, pero en caso, digamos, de que realmente lo ocupemos, el uso de VPNs es una herramienta súper poderosa. Esto pasa inclusive cuando estamos en hoteles o en casas de desconocidos, etcétera, que no sabemos qué hay detrás o cómo están siendo utilizadas esas redes públicas o esas redes privadas inclusive. Entonces, el uso de VPNs es una buena forma de protegernos. Evitar lo que son las compras en público. Esto es sumamente clave también, y a veces la gente dice, bueno, ¿por qué no puedo comprar donde yo quiera? Sí se puede, pero nunca sabemos quién está a la par, ¿verdad? No sabemos si alguien a la par está viendo el tipo de transacción que estamos viendo o el tipo de lugares a los que estamos accesando. Entonces, igual, de la misma forma, estamos revelando información que puede ser sensible y podría eso hacernos víctimas de un ataque posterior. Otro punto por aquí, muy importante, es el uso de los aparatos móviles y evitar el uso de equipos ajenos. Esto también es muy importante, inclusive, bueno, ya tal vez no se ven tanto, pero los café internet o computadores que están en algún lugar para hacer una transacción rápida, nunca sabemos qué hay instalado en esos equipos. Nunca sabemos, por más conocido que sea, qué tipo o qué mañas pueda tener la gente en sus dispositivos, qué higiene de seguridad pueda tener. Entonces, al hecho de utilizar un aparato que sea prestado, podría ser vulnerable, y si nosotros, dependiendo de la transacción que estemos haciendo, podríamos inclusive caer en ser víctimas de un ataque. Por esto es que es muy aconsejable evitar el uso de equipos ajenos y utilizar aplicaciones que sean 100% las oficiales. Amazon, todas las aplicaciones que podemos bajar del Google Store o el Play Store. Entonces, esas son como las aplicaciones o los que realmente serían las que deberíamos de estar utilizando. Y evitar el jailbreak de los celulares, ¿verdad? Porque ya ahí sí, pues prácticamente que estamos dejando a la libre lo que pueda pasar y cuestiones que se pueden estar instalando en nuestros dispositivos. Ofertas limitadas, esto siempre va a ser un sinónimo de warning, de estemos alertas, porque es muy posiblemente que pueda ser una estafa. Entonces, nunca nada va a ser tan bueno como para que sea real. Entonces, cuando veamos ofertas, tengamos cuidado. Es muy diferente si vemos una oferta en la tienda X a que si vemos una oferta tal vez en Amazon o vemos una oferta en Walmart, que son ya cadenas muy grandes con muy alto prestigio. Entonces, también identificar cuál es el lugar en el que estamos realmente haciendo o viendo este tipo de ofertas.
Auditorías en las transacciones, esto es sumamente importante. Estar haciendo un chequeo periódico de todas nuestras transacciones en nuestras cuentas bancarias para en efecto poder trazabilidad, poder ver y poder trazar si hay actividad sospechosa, en caso de que nos hayan clonado una tarjeta. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica es muy normal que usted le entregue la tarjeta de crédito a la hora de pagar y se la llevan y uno nunca sabe si le están haciendo un escaneo de la tarjeta y ya se pueden identificar de compras inclusive que uno no está haciendo. Entonces hay que tener con mucho cuidado de esto y la única forma es dándole trazabilidad a través de chequeos periódicos en nuestras cuentas bancarias. Y finalmente, otro tipo, el último tipo que tenemos en esta lámina, sería siempre verificar quién es el vendedor, de dónde es. ¿Verdad? No es lo mismo si estamos tal vez comprando cosas tal vez en Estados Unidos, por ejemplo, que generalmente las compras, o muchas de las compras tal vez que hacemos a veces son en el exterior, son de ahí, así estamos haciéndolo en un país que casi ni reconocemos, de muy bajo prestigio, donde nunca hemos escuchado que alguien compre cosas por ahí. Eso pueden ser indicadores de que, por ejemplo, tal vez el sitio no es muy seguro. Leer siempre los términos y condiciones o políticas de cuál es la información que inclusive nosotros estamos brindando a la hora de crear nuestras cuentas. Siempre es muy importante y siempre a veces da pereza leerlas, pero son factores que pueden hacer el cambio a la hora de qué información es la que yo estoy dando o qué información ellos están necesitando de mí para yo poder hacer las compras en estos sitios web. Como aquí lo podemos ver, algunos de los ejemplos de cadenas de supermercados, bueno, cadenas más bien de servicios muy grandes a nivel mundial que conocemos. Y algo muy importante por aquí, bueno, siempre en los sitios web o en los URLs, verificar que realmente esté bien escrito, que no sea un cambio de un .com por un .net, que ya solamente ese tipo de pequeños cambios pueden hacer la diferencia en si es el sitio real o no es el sitio real. Generalmente es mejor digitar letra por letra el URL en nuestros navegadores en lugar de buscar en Google y darle un link, porque no sabemos si esa búsqueda realmente nos está dando un link verdadero o no, o si es el oficial o no. Y eventualmente, inclusive evitar tiendas que se nos parezcan a otras. Es muy casual y es muy fácil a veces ver tiendas que los logos, por ejemplo, de Best Buy, eh, es el mismo logo, pero con diferentes letras o diferente nombre. Y esto generalmente a nosotros a nivel de comportamiento más bien nos hace un match como de querer comprar ahí, pero generalmente tal vez no es el mismo sitio y pueden ser sitios que se prestan más bien para estafas. Entonces por este lado es como cuestiones muy importantes y cosas básicas que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de hacer compras en línea. Esto nos lleva a este tema o a este punto específicamente que era el que hablábamos más adelante. Como en este caso es la imagencita que vemos aquí en Twitter, que está en verde. Esto habla mucho del certificado y el candadito en verde, lo cual es un buen indicador de que el sitio es seguro. Entonces, estos son sitios propensos a que no hay ningún tipo de problema, que la información va a ir encriptada y que eventualmente están protegidos un poco contra ataques informáticos. A diferencia del sitio que está abajo, ¿verdad? Donde vemos que el HTTPS está completamente marcado, ¿verdad? Que es una conexión que no es segura. Y inclusive, como les comenté anteriormente, a pesar de que tenga el candadito, no sé cuántos lo han hecho, y más bien los invito a que lo hagan. Por ejemplo, si ustedes entran a Amazon o a cualquiera de estos sitios y le dan clic al candadito y hablen lo que es el certificado, van a ver una imagen como la que está aquí al lado derecha abajo, que esta es la información del certificado. Aquí hay mucha información que es sumamente válida, la cual nosotros deberíamos de ver cada vez que vamos a comprar en algún sitio que no conozcamos, porque hay mucha información importante que podemos ver aquí. Por ejemplo, podemos ver cuál es el sitio web, bueno, obviamente oficial, ¿verdad? Quién fue la empresa certificadora que está dando este certificado, que en este caso es DigiCert, INC, que es una empresa certificadora a nivel mundial que podemos garantizar que el certificado es completamente válido. Y muy importante, la fecha de expiración. ¿Hasta cuándo ese certificado es válido? Eso quiere decir que, por ejemplo, este sitio web, cuando lo consultamos hasta el 2 de julio del 2022, es un certificado que es válido. Entonces, eso nos garantiza que el certificado es válido, que todo cumple con medidas de seguridad bastante válidas. Y algunas otras cosas importantes, por ejemplo, cuestiones de cookies, que eso es lo que podemos ver aquí donde dice Privacy and History. Hay información de cuántas veces he ingresado yo antes de hoy a este sitio web y algunas cookies que hay. Es importante estar borrando siempre también las cookies, porque siempre se guarda información, entonces hay diferentes tipos de ataques que pueden ir y leer esas cookies y eventualmente revelar cierta información. Entonces, de este tipo de formas podemos eventualmente inclusive borrar cookies.
Y algo más importante en la parte técnica, como lo vemos aquí, es el tipo de conexión que estamos, o el tipo de encriptación que estamos utilizando en esta conexión. Entonces aquí también podemos buscar y podemos ver información importante. Si bien aquí vemos al final que está utilizando el TSL 1.2, si hacemos una búsqueda de cuál es el TSL más nuevo, ya sabemos que es el 1.3, entonces ya podríamos decir que este sitio web tiene una versión atrasada del TSL. Si vemos que más bien, perdón, si vemos que más bien se está utilizando el TCL 1.1, ya eso es un indicador de que el TCL es bastante viejo, que tiene muchas vulnerabilidades, entonces eventualmente podríamos, bajo un ataque, ser víctimas de ese ataque. Inclusive se puede ver que el método de encriptación, en este caso se está utilizando es IIS de 256. Eso quiere decir que las llaves de encriptación que se está utilizando en esta aplicación es de 256 bits, y entre más grande sea esa llave de encriptación, va a ser más difícil que se pueda generar o se pueda aplicar ingeniería inversa o mecanismos de criptoanálisis para revelar ese tipo de información. Entonces, como ven, es como información importante que podemos ver en los certificados, que eventualmente a la hora de analizarlos podemos estar un poco más seguros de que las transacciones que vayamos a hacer en línea van a ser un poco más, o van a ser bastante seguras. Algunos otros tips más que tenemos por aquí a la hora ya también de hacer compras, es definitivamente habilitar lo que es el doble factor de autenticación. Esto es para muchos muy engorroso estar teniendo que poner un código o estar poniendo las huellas digitales, etcétera, cada vez después de que me logueo. Pero esto nos ayuda muchísimo en caso de que realmente hayamos expuesto nuestros datos. Por ejemplo, en un banco, para mí es muy normal, por ejemplo, tengo muchos conocidos y conocidos que han sido estafados, que ellos me dicen, más que yo entro al banco y no, me da pereza tener que estar poniendo un código cada vez que quiero hacer una transacción, pero muchos de ellos ya han sido estafados, ingresan y como no tienen este doble factor de autenticidad activado, y les han vaciado las cuentas, literalmente todo lo que tienen ahorrado, y cuando tal vez un doble factor de autenticidad hubiera podido prever eso. Entonces a veces el 2 segundos que voy a durar haciendo nada más esa utilización o esa activación del doble factor de autenticidad, más los 2 segundos que voy a utilizar añadiendo ese código, pueden ser de mucha importancia a la hora de que nos veamos eventualmente afectados o nos veamos bajo un EPA. Entonces, definitivamente es una buena práctica. Verificar que las aplicaciones instaladas, bueno, verificar siempre obviamente que todas las aplicaciones que tengamos instaladas sean o estén en la última versión, e inclusive borrar todas aquellas otras que inclusive no estemos utilizando. Y esto suele pasar y es muy normal porque a veces vemos en el celular y tenemos miles de aplicaciones activadas, más bien instaladas. Entonces, de todas esas aplicaciones que tenemos instaladas, por ejemplo, en nuestros dispositivos celulares, ¿cuántas de esas realmente yo estoy utilizando? ¿Cuántas de esas las tengo instaladas hace años que ni siquiera vuelvo a ver? Entonces, si yo no las estoy constantemente actualizando, muchas de estas aplicaciones podrían tener huecos de seguridad y vulnerabilidades conocidas que podrían eventualmente ser aprovechadas por un cibercriminal y yo verme comprometido después por ese mismo. Entonces, es sumamente aconsejable que todo tipo de aplicaciones, estarlas actualizando, que sean las oficiales y borrar todas aquellas que definitivamente no ocupamos. Borrar información de tarjetas de crédito si realmente no compramos o no utilizamos o no las utilizamos a menudo. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente esos sitios, por ejemplo, de compras de etiquetes para conciertos, que tal vez uno puede hacerlo 1 o 2 veces al año. Entonces, ¿por qué mantener información de tarjetas de crédito, información sensible en un sitio que solo vamos a hacer una vez cada cierto tiempo, muy periódicamente? A diferencia de un sitio que constantemente estamos utilizando. Entonces, es dejar información sensible en páginas y en sitios web que eventualmente no del todo no necesitamos tener. Es más fácil meter la información antes de o en el momento que estamos haciendo la transición y después borrarlas que tener toda esa información ahí siempre disponible cuando no la utilizamos. Como ya lo vimos anteriormente, el no uso de aparatos o equipos que sean de carácter público, a menos de que sea una emergencia, y en esa emergencia ojalá protegernos mediante un VPN o alguna cuestión de este tipo, que va a ser también inclusive un poco difícil, pero bueno, tener mucho cuidado en ese aspecto porque nunca sabemos la higiene en seguridad que puedan tener otros dispositivos o ajenos a los de nosotros. Eso es muy importante. Borrar los cookies a menudo, eso igual, cuando estamos trabajando o en cualquier cuestión que estemos haciendo, es muy normal que estemos saltando entre diferentes tipos de tabs. Cada uno de esos tabs tiene diferentes cookies que puede guardar y podrían ser aprovechados en ataques para borrar
robar más bien cookies de un lado hacia otro o de una página hacia otro, o eventualmente no estamos seguros de los sitios en los que estamos navegando, entonces eso podría poner en riesgo la información que podríamos tener por ahí. Entonces una buena práctica de eso es estar borrando los cookies a menudo para evitar que haya de repente información por ahí que se esté guardando. Otro punto por aquí muy importante es instalar, bueno, como ya lo habíamos visto, instalar las aplicaciones oficiales, verificar los permisos y el número de descargas, que esto a veces la gente no lo hace. Pero sí es muy importante tener en cuenta, revisar cuáles son los permisos que esa aplicación me está pidiendo. ¿Y esto por qué? Porque si yo estoy metiéndome en una aplicación que es tal vez como para hacer posts, por ejemplo, de X tema, ese sitio o esa aplicación no debería ni decirme o solicitarme permisos para la cámara o permisos para el micrófono o permisos para algunas otras no sé, como algunos tipos más bien de dispositivos que tengan, más bien algunas de las características, más bien, perdón, que tengan los dispositivos en este caso. Las fotos o información de mis contactos o algún otro tipo de características que pueda ser. Entonces, sospechar de eso y es muy importante entonces verificar que las aplicaciones, qué es lo que me está solicitando de permisos. Y el número de descargas, eso es muy importante para saber también qué tantas veces o qué tantas personas están utilizando esas aplicaciones, lo cual me indica si es una aplicación confiable o no. Generalmente siempre hay una parte de reviews donde aparecen todos los tips, cosas buenas, comentarios negativos de la aplicación. Entonces es muy bueno revisarlos, como cuando estamos haciendo una compra, para eventualmente verificar que no estemos cayendo en una estafa del producto o en una estafa del uso de alguna aplicación. Bloquear la pantalla automáticamente, esto es o el uso de pins o huellas biométricas en los modelos más recientes de computadores o dispositivos. Es sumamente importante porque en el momento que tal vez ya dejamos el celular de un lado o la tablet o inclusive la computadora, ese bloqueo de screen automáticamente nos va a garantizar que un tercero no pueda llegar y aprovechar para probar o utilizar la información o inclusive instalarnos algún malware en ese aspecto. El uso de protocolos seguros para la navegación wireless, por ejemplo, utilizar hoy en día cualquier conexión que sepamos que está en protocolos WAP2, WPA2 o WPA3, que son como los últimos que han estado, pero si vemos que en una conexión web, más bien en una wireless que estemos consumiendo, que estemos utilizando, están utilizando protocolos WP o WPA, que son los antecesores a estos protocolos de seguridad, tienen muchas vulnerabilidades, entonces eventualmente sí podríamos estar siendo víctimas o podríamos llegar a ser víctimas de algún ataque. Esto inclusive con los proveedores de internet que tengamos nosotros actualmente. Si tenemos un modem que tenemos hace años con el mismo proveedor de internet y nunca nos han cambiado el dispositivo, puede ser que inclusive los protocolos de ese dispositivo sean bastante viejos, no soporten los más nuevos. Entonces son cosas que tendríamos que eventualmente estar revisando y verificando para que sean al menos WPA2 o WPA3. Segmentación de la red, esto es un tema bastante importante y que pocas personas lo hacen. Cuando estamos en nuestros hogares, es sumamente importante hacer una segmentación de la red. ¿Y qué es una segmentación de la red? Es agarrar la Wi-Fi que tenemos y separarla en diferentes redes. ¿Esto por qué? Porque generalmente ahora en las casas, ahora más que son casas inteligentes, y muy probablemente vamos a hablar de esto un poco más a profundidad en la charla de la próxima semana, que es de IoTs, pero es muy importante empezar a aislar como, y segmentando la red en ese tipo de necesidades. Por ejemplo, tener una segmentación de la red que sea solo para trabajo y compras, otra segmentación de la red que sea solo utilizada para los dispositivos IoT, otra segmentación de red que sea solo para las personas invitadas que llegan a la casa. Es como, hey, me prestas el wireless, pero le estoy dando el wireless que generalmente yo utilizo para trabajar. Entonces, alguna persona que sea maliciosa o cualquier persona que inclusive tenga el Wi-Fi abierto podría hacer o deshacer lo que quiera hacer con algunos pocos conocimientos o inclusive viendo algunos trainings sencillos que encontramos ahí, inclusive en YouTube, de cómo hacer ataques. Entonces, la segmentación de la red es algo muy importante que deberíamos todos de hacer. Otro tema muy importante es lo que tiene que ver con el phishing, vishing y smishing, que fue uno de los temas que vimos la semana pasada en ingeniería social. Este tipo de ataques son muy utilizados a la hora de, más que todo, de cuando nos llegue información que nosotros no solicitamos. Entonces es muy normal que nos llegue spam en muchos tipos de vías.
Entonces, lo mejor que tenemos que hacer o lo mejor que deberíamos de hacer ahí es ignorar cualquier tipo de información que realmente nosotros no hayamos solicitado. ¿Por qué? Porque esto nos minimiza el impacto de que realmente pueda ser un ataque. Entonces, este tema es sumamente importante que pudiéramos realizar. Mantener la información y el equipo seguro y en lugares seguros con acceso restringido. A veces la gente dice, bueno, estoy en mi casa, es un lugar es, es, que es completamente sano, no voy a tener problemas ahí de seguridad, etcétera. Pero bueno, nunca sabemos, ¿verdad? Hoy por hoy hay muchos ataques y la gente se vuelve inclusive más experta y más con el COVID. Ahora sabemos que ya tal vez los ataques no, físicamente no deben de ser o pueden ser menos en las organizaciones. Entonces buscan los hogares con menos seguridad, personas que por ejemplo trabajan aunque sea en un condominio, entre una persona que nadie sabía quién es y vio las puertas abiertas porque vivimos en un condominio y se supone que todo es seguro y yo estoy en la oficina, dejé la billetera con información ahí o incluso en equipo, puede ser fácilmente robado. Entonces, es muy importante verificar que todos los equipos, toda la información sensible que nosotros podamos manejar estén en lugares siempre sanos y salvos de inclusive cualquier, y sospechar de todo, de todas las cosas, ¿verdad? Por más seguro que nos parezca. Y el último tip que tenemos en esta parte por aquí es evitar el uso del mismo password para absolutamente todo, que esto es muy normal y suele pasar más inclusive cuando las personas navegan en muchos sitios web, tienen muchas cuentas en muchos sitios, muchas aplicaciones, entonces lo más fácil a veces es utilizar el mismo password para todo. Esto es poco recomendable por el hecho de que una vez que alguno de todos esos apps sea vulnerado y mi información sea expuesta, ya con esos dos, con ese user y con ese password podrían empezar a probar en diferentes otras aplicaciones o sitios web para ver si logro tener acceso o no. Entonces, esta práctica del mismo password para todo es sumamente cero recomendada. Y lo mejor aquí es poder utilizar aplicaciones que me ayuden a mantener los passwords de una forma más segura. Por ejemplo, el uso de LastPass o Bitwarden o todo este tipo de aplicaciones con las cuales podemos generar passwords bastante robustos, bastante complejos, como ya vimos anteriormente, podrían pasar años para ser descifrados y no comprometer en caso de que alguna de estas passwords sea en algún momento robado. Por último, por acá tenemos, bueno, una especie de, pues un laboratorio, que más o menos para que vean también o puedan ejemplificarlo un poco más sencillo, lo fácil que es hacerse con los credenciales de un sitio web cuando no es seguro. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar una herramienta que se llama Wireshark. Wireshark básicamente es una herramienta que intercepta tráfico web y lo convierte en un formato que sea un poco más legible para nosotros o para las personas. Y de esta forma poder analizar un poco más de paquetes. Entonces, esta interfaz que estamos viendo ahorita aquí es de Wireshark. Básicamente yo le estoy diciendo cuál es la interfaz que quiero que me lea y prácticamente aquí el Wireshark le podemos poner filtros, como vemos aquí arriba. Entonces, ¿por qué? ¿Esto por qué? Porque generalmente si vemos el tráfico de una red, es un montón y por mucho, montones de líneas de toda la información que van a aparecer ahí. Entonces el uso de filtros en herramientas como estas nos van a facilitar poder llegar a alguna trama o algún contenido que realmente es el que yo ando buscando. Entonces, en este caso, aquí yo por eso incluyo que sea o que me filtre de todo el tráfico que él va a ver en la red, el tráfico HTTP. Seguidamente, una vez que yo ya tengo Wireshark escuchando y él está ahí monitoreando absolutamente todas las transacciones que se hayan, estoy entrando a un sitio web que es HTTP, que no tiene el candadito, que es prácticamente inseguro, y a pesar de que esté incluyendo mi password encriptado aquí, ¿verdad? Y mi user password, vamos a ver qué es lo que Wireshark en este caso nos da. Entonces, una vez que hago el login, me logueo a la aplicación o intento loguearme, como podemos ver aquí, Wireshark se encarga o detecta todas esas transacciones y como ven aquí donde dice protocolo, él me está filtrando absolutamente todas las transacciones HTTP que estoy haciendo. Entonces prácticamente ahí me está diciendo el tipo de request que yo estoy haciendo, que en este caso es un post a la parte de sign in en este sitio web. Y como vemos por aquí, más abajito, en la parte de abajo, ahí como lo vemos en el mouse, hay mucha información que en cada una de estas pestañas se pueden ver. Entonces, en esta última, como podemos ver aquí abajo,
podemos ver el token de autenticidad, que bueno, bien que mal es una serie de caracteres bastante largas, pero esta simple información que yo puedo capturar con un Wireshark podría servirme a mí para hacer un robo de identidad y hacerme pasar por esta persona, robándome ese token de autenticidad y yo haciendo requests utilizando este mismo token de autenticidad. Entonces, por eso es que también es un poco delicado si la información no va encriptada. De la misma forma, podemos ver el user y el password que estamos incluyendo para ingresar a ese sitio web. Entonces, como vemos, ya legiblemente podríamos con solo ver esta transacción sacar información bastante sensible para poder hacer un ataque. Entonces, por eso es que lo uso en Wi-Fi abiertos o cuando vemos internet gratis. Nunca sabemos si hay una persona del otro lado que tenga una aplicación como estas y que esté realmente robando información sensible o darse o llegar a conocer cuáles son estos tipos de datos. Si vemos algunos otros de los tabs de otro tipo de información que podemos ver en Wirecheck, por ejemplo, en esta línea podemos ver el tipo de navegador que estamos utilizando, el tipo de máquina que estamos utilizando, cuál es la versión de la máquina que estamos utilizando. Y esta información, ¿por qué es importante? Porque si estamos utilizando un navegador bastante viejo, por ejemplo, una versión de Firefox que puede ser vieja o inclusive una versión del sistema operativo que es vieja, podemos buscar cuáles son las vulnerabilidades que estos equipos tienen y poder explotarlas. Entonces, para un ciberdelincuente es muy fácil con esta información poder realizar ataques a las personas y eventualmente poder hacer el tipo de daño que prácticamente quieren. Entonces, como podemos ver aquí en este laboratorio, ¿verdad? Hay muchísimo otro más de información que se puede recolectar, pero solo estos pequeños datos que podemos ver aquí de un simple request en un sitio que no es seguro, eh, podría eventualmente de causarnos muchos daños, ¿verdad? Puesto por que la información al final de cuentas fácilmente se puede robar. Entonces, bueno, por aquí sería más o menos lo que tenemos con el laboratorio. Y bueno, prácticamente eso sería lo que tenemos para la presentación de hoy. Entonces, bueno, vamos a pasar un poquito de lo que son las preguntas y comentarios, los que quieran ahí aportar, con mucho gusto. Entonces, Mario, no sé si Hola, tienes Michael. preguntas. Sí, ahorita tenemos una pregunta de un compañero, Michael. Te la voy a leer para que la atendas, o si quieres yo también te puedo ayudar. Dice, yo entiendo que si se descarga un archivo y yo lo ejecuto, se puede infectar la computadora, pero es posible infectar, perdón, es posible infectarla solo con ingresar a una URL o dando clic en un anuncio o algún ítem dentro de una página web. Ok, bueno, eso es una muy buena pregunta. Y generalmente, a veces la gente, o toda la gente, ¿verdad? Solemos creer que solo mediante la instalación de algún archivo o bajando un archivo eventualmente o podríamos ser víctimas de un ataque, ¿verdad? Y no necesariamente, porque como vimos, inclusive entrando en un URL, podríamos robar información que estén en los cookies, que puede ser información bastante sensible, y no necesariamente estamos instalando un virus, ¿verdad? O estamos instalando algún archivo que venga infectado con algún malware. Entonces, hoy por hoy existen infinidades de formas de las cuales alguien pueda hacernos daño, robar información o inclusive de instalarnos algún tipo de malware, ¿verdad? Por lo cual eventualmente sí hay muchos ataques y muchos malwares que vienen mediante un archivo que eventualmente a veces los antivirus lo detectan y inmediatamente apenas él lo detecta lo manda a cuarentena o lo borra, pero hay algunos otros que del todo no. Entonces ahí es donde hay como que tener una muy buena higiene, eventualmente tener como buenas prácticas de seguridad, utilizar el modo incógnito, que yo eso siempre lo recomiendo, ¿verdad? También porque es una navegación un poco más incógnita, valga la redundancia, ¿verdad? Pero no estamos dejando tal vez tanta trazabilidad. Entonces, por ahí es como parte de las buenas prácticas más que todo. Entonces, yo creo que tal vez no es tanto como alertarnos y entrar en pánico, sino más bien qué buenas prácticas de seguridad podría yo utilizar a la hora que estamos navegando. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta, Michael. Dice, en términos de seguridad, ¿qué crees que falló en el último outage de Facebook? Bueno, esto es un tema ahí, Esto es... mm, sí, es todo un em, tema ahí un poco salido del tema, pero bueno, hasta donde yo tengo entendido fueron unos errores a nivel de DNS, ¿verdad? Entonces, bueno, a nivel de DNS existen, creo que tengo entendido son 4 DNS a nivel mundiales. Unos de esos eran los que estaba utilizando Facebook y bueno, prácticamente
inclusive creo que no solo Facebook se vio afectado, sino algunos otros que inclusive pueden estar utilizando ese DNS, ¿verdad? Pero volvemos al mismo punto. Actualmente cualquier target es bueno, entonces habría que ver ya en los informes de respuesta a incidencias que tenga Facebook o que ya ha hecho después del análisis que hizo, para ver específicamente cuál fue la razón o de dónde viene el ataque, etcétera, porque inclusive de una caída por 6, 4 horas que fue la caída, de sumamente sensible y hubieron muchas empresas que perdieron mucho prestigio, transacciones, etcétera. Entonces, actualmente cualquier cuestión es buena para un ataque, entonces el punto de ahí, volvemos al punto, es estar con los ojos abiertos en términos de seguridad, porque así como le pasó a Facebook, ¿verdad? Y nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Entonces es importante mantenerlo por ahí.